cerca de ti. Por supuesto, tenemos más información relevante nacional que ha trascendido durante estas últimas horas y seguimos en este marco del Día Internacional de la Mujer, los acuerdos alcanzados, sobre todo en materia de violencia digital. Pues la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó un programa para combatir la violencia digital de género. Se sumaron las principales redes sociales y aquí le tenemos los detalles. Saben que hay distintas formas de violencia en las plataformas digitales contra las mujeres y el objetivo es ir atendiendo y que las plataformas a través de estos protocolos pues vayan bajando imágenes o publicaciones que tengan que ver con violentar a una mujer. Entonces un primer acuerdo es muy bueno para el país y es muy bueno para las mujeres mexicanas. Para combatir la violencia digital, el gobierno federal firmó el primer acuerdo de colaboración con 3 de las plataformas más importantes del mundo: Google de Larry Page y Sergey Brin, Meta del estadounidense Mark Zuckerberg y TikTok creada por el chino Zhang Jinming. El convenio incluye 9 acciones de prevención, revisión de normas de convivencia de redes, difusión de la cartilla de seguridad digital, campañas para posicionar mensajes educativos y formativos, incentivar denuncias, derechos digitales y campañas informativas. Para generar esta convivencia libre de violencia, para fomentar mayor denuncia, para proteger a las mujeres contra contenido y contactos no deseados, para notificar a las personas usuarias que si incurren en alguna violación de estas normas puede haber consecuencias. Además, fortalecimiento de herramientas y políticas para erradicar la violencia, educar a creadores de contenido, información accesible sobre uso responsable de tecnología y robustecer estrategias de prevención con mesas de diálogo. Entonces, es muy importante que las plataformas digan, somos conscientes de esto y queremos apoyar. Entonces, no es una ley que prohíbe, sino una colaboración voluntaria en donde particularmente Secretaría de las Mujeres trabaja junto con las plataformas para hacer conciencia, para prevenir y también para atender casos de denuncia a las redes. El acuerdo también incluye 8 acciones de atención, medidas inmediatas para atender casos de violencia, guía para reportar contenidos, mejores espacios de denuncia de perfiles, vincular mecanismos de reportes de violencia al 079, cooperación con autoridades, colaboración para el retiro de contenido, desarrollo de nuevas herramientas y mesas de trabajo. La red social X, propiedad del magnate Elon Musk, fue la gran ausente en el acuerdo. Además, la discusión de la protección a mujeres víctimas de violencia de género pues generó división en la Suprema Corte. ¿De qué se trata? Aquí los detalles. El tema de la protección a mujeres víctimas de violencia generó división en la Suprema Corte. 5 ministros se pronunciaron a favor de fiscalías especializadas exclusivamente para atender los delitos contra ellas. Sin embargo, una minoría consideró que su ámbito de actuación debe extenderse también a la familia. La discusión surgió porque legisladores de Chihuahua impugnaron una reforma que amplió las facultades de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género para investigar también delitos relacionados con la familia. El ministro Arístides Guerrero propuso declararla inconstitucional. El cambio de una sola frase cambió el alcance de una fiscalía creada especialmente para proteger a las mujeres víctimas de violencia de género. ¿Puede una institución que ha sido diseñada para atender a las mujeres en situación de violencia mantener su fuerza y especialización si se le asigna atender también todos los asuntos de orden familiar? El presidente del máximo tribunal lo secundó. Defendió que la FEM no atienda delitos de violencia familiar porque distraería sus obligaciones de origen. Si la situación es compleja en todo el país, pues en Chihuahua todavía es mayor. Con el caso conocido como las muertas de Juárez, la condena que tiene nuestro país en el caso Campo Algodonero. Es decir, con mayor énfasis se ha vivido en el estado de Chihuahua. Yasmín Esquivel defendió que la fiscalía no se debilita, sino que refuerza su labor. Que el legislador se preocupó por los altos índices de violencia que sufre la mujer, particularmente en este estado de Chihuahua. Es el estado con mayor incidencia a nivel nacional de este delito.
y porque el 91% de las víctimas de violencia familiar son precisamente mujeres. Ilenia Batres recordó que la violencia extrema contra las mujeres en Chihuahua permitió tipificar el feminicidio. Además, la violencia extrema contra mujeres documentada en el estado de Chihuahua permitió visibilizar asesinatos motivados por razones específicas de género que no podían ser explicados únicamente como homicidios comunes, pues tampoco de índole familiar. Mientras que la intervención de María Estela Ríos fue polémica, puso en duda que las personas nacidas a través de técnicas de reproducción asistida sean consideradas partes de una familia. Y me parece que no hay un estereotipo de las mujeres cuando se habla de la familia. Digo, salvo quien haya nacido, no sé, mediante un in vitro, que haya nacido in vitro, a lo mejor podríamos estimar que no forma parte de la familia. Al final, por unanimidad, la Corte avaló que la Fiscalía de Chihuahua pueda colaborar con los centros de justicia para las mujeres. Pero vaya lo que causó polémica estas declaraciones y díganos qué opina. La ministra María Estela Ríos causó polémica luego de que señalara que las personas nacidas bajo fecundación in vitro no forman parte de la familia. Tras retractarse de esta idea, por supuesto, las redes, pero también especialistas han cuestionado esta posición. Vamos a ver. El concubinato ha existido desde siempre, dada la naturaleza de las relaciones que hay, sobre todo entre la clase trabajadora. Digo, se da en todos los niveles. Las declaraciones de la ministra María Estela Ríos ya habían generado polémica semanas atrás, cuando en el Pleno de la Suprema Corte afirmó que el concubinato ha existido históricamente, particularmente entre la clase trabajadora. Ahora, una nueva intervención la volvió a colocar en el centro del debate, esta vez por un comentario sobre quienes nacieron por fecundación in vitro. Y me parece que no hay un estereotipo de las mujeres cuando se habla de la familia. Digo, salvo quien haya nacido, no sé, ¿cómo le llaman estos? In vitro, que haya nacido in vitro, a lo mejor podríamos estimar que no forma parte de la familia. En redes sociales, las reacciones nos hicieron esperar. Usuarios calificaron la declaración como retrógrada, discriminatoria y alejada de la realidad científica y social de millones de familias que deben de recurrir a técnicas de reproducción asistida. Sugerir incluso como duda que una persona nacida por fertilización in vitro podría no formar parte de la familia no es un simple tropiezo lingüístico, sino que es un retroceso conceptual sumamente profundo. El INEGI estima que en México 2.6 millones de personas enfrentan dificultades para concebir y que cada año se suman alrededor de 180,000 nuevos casos. Y el hecho de que una ministra titubee sobre si una persona nacida por in vitro forma parte de la familia pone en duda el principio de igualdad y no discriminación. El Consejo Nacional de Población estima que al menos 1 millón de parejas tienen problemas para lograr un embarazo por razones diversas. Hemos tenido pacientes que han tenido hasta 10, o sea, hasta 15 abortos porque los anticuerpos destruyen o atacan a ese embrión. Tras la polémica, la ministra difundió una nota aclaratoria asegurando que su comentario fue solo ilustrativo dentro del debate jurídico y que no buscaba cuestionar la pertenencia familiar ni los derechos de quienes nacen mediante técnicas de reproducción asistida. Sin embargo, en la sesión pública sí expresó lo que ahora afirma que no dijo. Para especialistas, la discusión no solo gira en torno a una frase, sino al mensaje que atenta contra millones de mexicanos que han luchado para poder tener hijos. Blanca Valadez. Telediario, cerca de ti.